Dicen que un error de 3 segundos puede cambiar toda una vida. Y la noche en que besé al hombre equivocado lo entendí demasiado tarde. La lluvia caía sobre las calles de la ciudad como si alguien hubiera volcado el cielo entero sobre el asfalto, formando charcos que reflejaban las luces amarillas de los faroles y los neones de los bares abiertos hasta tarde. Yo salí del salón del hotel tratando de respirar aire fresco, todavía con el eco de la música y las conversaciones elegantes resonando detrás de las puertas de vidrio. No era mi tipo de lugar. Nunca lo había sido. Demasiados trajes caros, demasiadas miradas calculadas, demasiada gente que parecía saber exactamente dónde pertenecía, excepto yo. Mis tacones golpeaban el piso mojado mientras caminaba hacia la terraza exterior del edificio, donde el aire olía a lluvia y a concreto caliente después de un día largo. Fue entonces cuando lo vi. De espaldas, alto, con un traje oscuro perfectamente ajustado, mirando hacia la calle iluminada varias plantas más abajo. Por un segundo pensé que era otra persona. Pensé que era Diego. Mi ex. El mismo cabello oscuro, la misma postura confiada, el mismo silencio distante que había aprendido a reconocer incluso desde lejos. Tal vez fue el vino de la cena, tal vez fue el cansancio de una semana demasiado larga, o tal vez fue ese momento extraño en el que el corazón decide actuar antes que la razón. Caminé directo hacia él sin pensarlo demasiado. Sentí el frío del aire nocturno en la piel, el sonido lejano de los autos pasando a lo lejos, y el latido acelerado de mi propio corazón. Diego, eres imposible de encontrar en estas fiestas, murmuré mientras tomaba su brazo y lo hacía girar hacia mí. Y antes de que mi mente alcanzara a corregir el error que ya estaban haciendo, me incliné y lo besé. Fue un gesto rápido, torpe, apenas un instante. El tipo de beso que una persona da pensando que conoce al otro. El tipo de beso que jamás debería darse a un desconocido. Cuando me separé, el mundo pareció quedarse en silencio. No escuché la música del salón. No escuché la lluvia. Solo escuché mi respiración. Porque el hombre frente a mí no era Diego. No lo había sido nunca. Sus ojos no eran los ojos cálidos que yo recordaba. Eran más oscuros, más tranquilos, como si estuvieran acostumbrados a observar antes de hablar. Él no se movió. No retrocedió. No sonrió. Solo me miró con una calma que me hizo sentir de repente como si hubiera entrado a una habitación donde no debía estar. Fue entonces cuando noté algo más. A unos metros detrás de él, cerca de la puerta de la terraza, había 3 hombres más. Todos con trajes oscuros. Todos observando. No con curiosidad. Con atención. Y en ese momento exacto comprendí algo que mi intuición ya estaba intentando decirme desde el segundo en que nuestros ojos se encontraron. Yo no había besado a la persona equivocada por accidente. Había besado al hombre más equivocado de toda la ciudad. Me quedé congelada frente a él durante lo que probablemente fueron solo 2 o 3 segundos, pero en mi cabeza el tiempo se estiró como si el aire se hubiera vuelto espeso. Mi cerebro intentaba reconstruir lo que acababa de pasar mientras mis ojos seguían atrapados en los suyos. El hombre no parecía molesto. Tampoco sorprendido. Solo me observaba con una calma que resultaba mucho más inquietante que cualquier reacción impulsiva. Su mirada era firme, oscura, profundamente atenta, como si estuviera analizando cada detalle de mi cara para entender qué clase de persona se había atrevido a hacer algo así. Sentí el calor subir por mis mejillas mientras mi mente gritaba una sola palabra: error. Un error enorme. Lo siento, dije finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Sentí que mis manos temblaban ligeramente, así que las escondí detrás de mi espalda. Pensé que era otra persona. Él inclinó apenas la cabeza, como si esa explicación le resultara curiosa. No parecía apurado. No parecía incómodo. De hecho, tenía la postura relajada de alguien que estaba completamente acostumbrado a que el mundo se detuviera a su alrededor. Sus ojos bajaron un segundo hacia el suelo mojado de la terraza y luego volvieron a los míos. Eso suele pasar cuando la gente no mira bien antes de actuar, dijo con una voz profunda y tranquila, marcada por un acento suave que no supe identificar del todo, pero que sonaba familiar en esta ciudad llena de historias mezcladas entre América Latina y el Mediterráneo. No había enojo en su tono. Pero tampoco había humor. Solo una observación fría,
como si estuviera registrando un dato interesante. Intenté sonreír, aunque mi sonrisa salió torpe. Créame, normalmente no. Saludo así a desconocidos. En ese momento una ráfaga de viento levantó algunos mechones de mi cabello y trajo consigo el olor de la lluvia reciente. Fue entonces cuando escuché un pequeño movimiento detrás de él. No fue un paso fuerte ni una palabra. Solo el leve desplazamiento de un zapato sobre el piso húmedo. Miré más allá de su hombro y volví a ver a los hombres que estaban cerca de la puerta de vidrio. Uno de ellos llevaba un auricular pequeño en el oído. Otro mantenía las manos juntas frente al cuerpo, observando con atención silenciosa. No eran invitados del evento. No parecían camareros. Tampoco parecían amigos casuales esperando conversación. Parecían algo distinto. Algo organizado. Algo acostumbrado a estar alerta. Sentí un pequeño nudo formarse en mi estómago. Cuando volví a mirar al hombre frente a mí, noté que él había seguido exactamente la dirección de mi mirada. Sabía perfectamente que yo los había visto. Durante un segundo ninguno de los dos dijo nada. La lluvia seguía cayendo en la calle varios pisos más abajo, y las luces de la ciudad brillaban sobre el asfalto mojado como un río de colores. Él dio un pequeño paso hacia un lado, acercándose lo suficiente para que pudiera notar el aroma limpio de su colonia mezclado con el aire frío de la noche. No invadía mi espacio de manera agresiva. Pero tampoco se alejaba. Era la distancia exacta que alguien mantiene cuando quiere dejar claro que tiene el control de la conversación. Entonces, dijo finalmente con una calma que parecía cuidadosamente medida, si no era la persona que buscabas, ¿a quién pensabas besar? Sentí mi garganta secarse mientras buscaba una respuesta. Porque por primera vez desde que llegué a esa fiesta elegante, tuve la sensación clara de que había entrado en una historia que no entendía todavía. Y el hombre frente a mí parecía saber mucho más sobre esa historia que yo. No supe qué responder de inmediato. Sentí que cada segundo de silencio pesaba más que el anterior. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad debajo de nosotros, y el sonido constante del agua golpeando el asfalto parecía amplificar cada latido de mi corazón. Mi exnovio, dije finalmente, tratando de mantener la voz firme. Pensé que era él. El hombre me observó durante un momento más largo de lo que resultaba cómodo. No parecía sorprendido por mi explicación. Tampoco parecía creerla del todo. Solo me estudiaba con esa misma tranquilidad calculada que había tenido desde el principio. Luego exhaló suavemente por la nariz, como si acabara de escuchar una historia que ya esperaba. Entonces tu exnovio tiene mucha suerte, dijo. Porque si yo fuera él, ese beso habría sido mucho menos accidental. Parpadeé, confundida por el comentario. No supe si era una broma o simplemente otra forma de analizar mi reacción. Antes de que pudiera responder, él giró ligeramente la cabeza hacia la puerta de vidrio de la terraza. No dijo ninguna palabra, pero uno de los hombres que estaba cerca de la entrada inclinó la cabeza casi imperceptiblemente, como si hubiera recibido una orden silenciosa. Ese pequeño gesto confirmó algo que mi intuición ya estaba sospechando. Este hombre no era solo otro invitado del evento. Era alguien a quien los demás observaban con atención. Alguien a quien obedecían. Volvió a mirarme y sus ojos se suavizaron apenas, aunque seguían siendo intensos. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Tragué saliva antes de responder. ¿Lucía? Mi nombre salió más bajo de lo que esperaba. Él lo repitió lentamente, como si probara el sonido en su mente. ¿Lucía? Su pronunciación era perfecta, pero había algo en su acento que hacía que cada palabra sonara más pesada, más deliberada. Yo soy Matteo. Asentí lentamente, tratando de memorizar el nombre aunque no sabía por qué. Matteo. Sonaba como un nombre que pertenecía a alguien acostumbrado a lugares elegantes y conversaciones cuidadosas. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El aire frío de la terraza hizo que me abrazara a mí misma ligeramente. Matteo pareció notar el gesto. Sus ojos bajaron un instante hacia mis brazos cruzados y luego volvieron a mi rostro. No pareces disfrutar mucho estas fiestas, dijo con calma. Solté una pequeña risa nerviosa. No son realmente mi mundo. Él observó la sala iluminada a través del vidrio detrás de nosotros.
Los invitados seguían conversando, levantando copas de vino, moviéndose entre mesas elegantes como si nada extraordinario estuviera ocurriendo en la terraza. Matteo volvió a mirarme. Tal vez ese sea el problema, respondió suavemente. A veces la gente termina en lugares que no entiende. Sus palabras me hicieron sentir una extraña incomodidad. No porque fueran ofensivas, sino porque parecían tener un significado más profundo del que yo podía ver todavía. Antes de que pudiera responder, una voz masculina se escuchó desde el interior del salón, llamando el nombre de Matteo con respeto. No era un grito. Era más bien una señal. Matteo giró la cabeza hacia el sonido, luego volvió a mirarme una vez más. Deberías tener más cuidado, Lucía, dijo con un tono tranquilo que parecía una advertencia amable. Esta ciudad está llena de personas que no reaccionarían con tanta paciencia después de un error así. Sus palabras no sonaron amenazantes. Pero algo en la forma en que las dijo hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Matteo dio medio paso hacia atrás, como si estuviera a punto de regresar al salón. Sin embargo, antes de moverse por completo, se detuvo y me observó una última vez. Fue una mirada breve, pero intensa, como si acabara de tomar una decisión silenciosa. En ese momento no lo sabía todavía. Pero años después entendería que esa mirada había sido el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado. Me quedé en la terraza unos segundos más después de que Matteo entrara nuevamente al salón. El aire frío de la noche tocaba mi rostro como si intentara despertarme de una escena que todavía no terminaba de comprender. Miré la puerta de vidrio por donde él había desaparecido y sentí una extraña sensación de inquietud. No había hecho nada realmente grave, me repetí a mí misma. Solo había confundido a un hombre con otro. Solo había sido un beso equivocado. Pero algo en la forma en que Matteo me había mirado hacía que ese error pareciera mucho más grande de lo que debía ser. Respiré profundo y finalmente regresé al interior del salón. El contraste fue inmediato. La música suave volvió a llenar el aire. Las conversaciones elegantes continuaban como si el mundo fuera perfectamente predecible. Y las luces cálidas del lugar reflejaban el brillo de copas de cristal y relojes caros. Por un momento pensé en irme. Tal vez lo mejor era salir del hotel, pedir un automóvil y olvidar completamente esa noche. Sin embargo, mientras caminaba entre las mesas escuché una voz conocida. Era la voz del presentador del evento anunciando que algunos invitados especiales se reunirían en un salón privado para discutir ciertos proyectos importantes relacionados con inversiones internacionales. No me interesaba realmente la conversación, pero el nombre que escuché después hizo que mis pasos se detuvieran. Matteo Salazar. El presentador lo mencionó con un respeto particular, como si todos los presentes supieran perfectamente quién era. Varias personas comenzaron a mirar hacia una de las puertas laterales del salón. Yo también lo hice. Matteo caminaba hacia ese pasillo acompañado por los mismos hombres que había visto en la terraza. No parecía apurado. Tampoco parecía impresionado por la atención. Simplemente caminaba con esa calma segura de alguien acostumbrado a que los demás le abrieran paso. Algo dentro de mí dudó por un segundo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me acerqué lentamente hacia la zona del pasillo, tratando de parecer solo otra invitada moviéndose entre la gente. No tenía intención de seguirlo exactamente, solo quería confirmar una cosa, porque todos parecían reaccionar a su presencia como si fuera alguien importante. El pasillo estaba más silencioso que el salón principal. La música se escuchaba distante, y el sonido de los pasos sobre el piso pulido resonaba suavemente. Me detuve cerca de una columna decorativa justo cuando Matteo y dos de los hombres entraron a una sala privada. La puerta no se cerró completamente. Quedó apenas entreabierta. Yo no planeaba escuchar nada. De verdad no lo planeaba. Pero en el momento en que estaba a punto de alejarme escuché una palabra que capturó toda mi atención. Puerta. Luego otra palabra. Envío. Y después algo que me hizo fruncir el ceño. Seguridad. Las voces dentro de la habitación eran calmadas, profesionales, como si hablaran de un negocio importante. No sonaban nerviosas ni apresuradas. Sonaban organizadas. Escuché nuevamente la voz de Matteo, más baja que antes, pero clara.
Hablaba sobre horarios, rutas y algo relacionado con la llegada de cierta mercancía durante la madrugada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía completamente la conversación, pero sí entendía que aquello no era una charla casual sobre inversiones comunes. Era algo diferente. Algo que claramente no estaba destinado a oídos curiosos como los míos. Retrocedí un paso lentamente, tratando de alejarme sin hacer ruido. En ese instante comprendí que mi error no había sido solo el beso en la terraza. Mi verdadero error estaba ocurriendo ahora mismo. Porque acababa de escuchar un secreto que claramente no debía escuchar. Retrocedí un paso más alejándome de la puerta entreabierta, sintiendo como el corazón golpeaba contra mi pecho con una fuerza que no podía controlar. El pasillo seguía silencioso, pero ahora cada pequeño sonido parecía amplificado. El leve zumbido del aire acondicionado, el eco distante de la música del salón principal, incluso el roce de mi vestido cuando me moví. Todo parecía demasiado fuerte para un lugar donde claramente no debía estar. No entendía completamente lo que Matteo y los otros hombres estaban discutiendo dentro de esa sala, pero había entendido lo suficiente para saber que no era una conversación normal. Habían mencionado rutas, horarios nocturnos, seguridad en el puerto y la llegada de algo que llamaban mercancía especial. No era el tipo de tema que se discute en un evento elegante lleno de empresarios y donantes. Miré nuevamente la puerta y durante un segundo pensé en irme corriendo del pasillo. Salir del hotel, tomar un taxi y olvidar cada palabra que había escuchado. Pero justo cuando di otro paso hacia atrás, la puerta de la sala se abrió completamente. El sonido fue suave, pero para mí sonó como un trueno en ese silencio. Levanté la mirada de inmediato. Matteo estaba parado en el umbral de la puerta. Sus ojos se encontraron con los míos al instante. No parecía sorprendido de verme allí. Tampoco parecía confundido. Era como si hubiera sabido exactamente dónde estaba todo el tiempo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Lucía, dijo con esa voz tranquila que ya reconocía, como si pronunciar mi nombre fuera algo perfectamente natural. No levantó la voz. No parecía molesto. Pero su mirada era directa, precisa. Era la mirada de alguien que observa un detalle importante en una conversación complicada. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Yo, estaba buscando el baño, dije finalmente, aunque incluso para mí sonó como una excusa débil. Matteo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando mis palabras. Luego miró brevemente el pasillo detrás de mí, donde claramente no había ninguna señal de baños cerca. Cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían un brillo distinto. No era enojo. Era algo más cercano a curiosidad. Caminó un par de pasos hacia el pasillo y la puerta quedó abierta detrás de él. Los otros hombres dentro de la sala dejaron de hablar. No podía verlos claramente, pero podía sentir su atención dirigida hacia nosotros. Matteo se detuvo a aproximadamente 1 metro de distancia. La luz cálida del pasillo iluminaba la línea tranquila de su rostro. Ese no es el camino hacia los baños, dijo con suavidad. No sonaba acusador. Sonaba como una observación simple. Sentí mis manos tensarse. A los lados del cuerpo. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, alguna forma de terminar esa conversación sin empeorar las cosas. Pero Matteo habló nuevamente antes de que pudiera inventar otra explicación. «¿Escuchaste algo?», dijo. No fue una pregunta. Fue una conclusión tranquila. Durante un segundo consideré negarlo. Decir que no había entendido nada, que no había oído ninguna conversación. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Matteo no parecía un hombre que necesitara muchas palabras para entender lo que ocurría a su alrededor. Finalmente bajé la mirada hacia el suelo pulido del pasillo. No era mi intención escuchar, dije en voz baja. Cuando volví a levantar la vista, Matteo seguía observándome con esa misma calma inquietante. Durante unos segundos no dijo nada. Luego exhaló lentamente y miró hacia la sala detrás de él antes de cerrar la puerta con suavidad. Cuando volvió a hablar, su voz era todavía más tranquila. Entonces tenemos un pequeño problema, Lucía. Y en ese momento supe que mi noche acababa de complicarse mucho más de lo que había imaginado. Sentí que mi estómago se contraía al escuchar esas palabras.
Un pequeño problema. Matteo lo había dicho con tanta calma que por un momento casi parecía una conversación casual entre dos personas que acababan de conocerse. Pero la tensión en el aire decía otra cosa. El pasillo seguía silencioso y las voces dentro del salón principal llegaban amortiguadas, como si el mundo elegante de la fiesta estuviera a kilómetros de distancia en lugar de a unos pocos pasos detrás de nosotros. Matteo permanecía frente a mí con una postura relajada, las manos dentro de los bolsillos de su saco oscuro, observándome con esa atención constante que ya comenzaba a inquietarme. No parecía un hombre que perdiera el control fácilmente. Y eso, extrañamente, me preocupaba más. Tragué saliva antes de hablar. Yo no entendí mucho, dije tratando de mantener la voz estable. Solo escuché algunas palabras cuando estaba pasando por el pasillo. Matteo inclinó apenas la cabeza, como si evaluara cada sílaba que salía de mi boca. Sus ojos no mostraban enojo. Tampoco urgencia. Solo una calma firme, como si tuviera todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer conmigo. Las palabras a veces son suficientes, respondió con suavidad. Sus ojos se movieron brevemente hacia el final del pasillo y luego regresaron a mí. Por un segundo pensé que alguien más aparecería, pero el lugar seguía vacío. Matteo dio un paso más cerca. No fue un movimiento brusco. Fue lento y controlado, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que quedamos a poco más de medio metro. Podía notar detalles que antes no había visto, el brillo discreto de su reloj, la textura fina de la tela de su traje, la forma en que sus ojos parecían observar no solo lo que decía, sino también lo que yo intentaba ocultar. Lucía, dijo nuevamente, pronunciando mi nombre con esa misma precisión tranquila. No pareces una persona que busca problemas. Negué rápidamente con la cabeza. No lo soy. Él mantuvo la mirada fija en mí durante un par de segundos más, y luego algo en su expresión cambió apenas. No era una sonrisa. Era más bien una señal de que había llegado a alguna conclusión interna. Entonces lo mejor que puedes hacer esta noche, dijo, es olvidar lo que crees que escuchaste. Asentí casi de inmediato. Puedo hacerlo. Matteo observó mi reacción con atención. Después giró ligeramente el cuerpo hacia el pasillo que llevaba nuevamente al salón principal. Por un momento pensé que la conversación había terminado. Pero antes de caminar, volvió a mirarme una vez más. Esta ciudad puede ser complicada para las personas curiosas, dijo con tono tranquilo. A veces la curiosidad lleva a lugares inesperados. Sus palabras no eran una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Bajé la mirada por un segundo y asentí nuevamente. Matteo dio 2 pasos hacia el salón, pero justo cuando parecía que se marcharía, se detuvo. Algo llamó su atención. Sus ojos se movieron hacia el extremo del pasillo, donde una puerta lateral conducía hacia el estacionamiento privado del hotel. Desde esa dirección llegó un sonido distante, como el motor de un automóvil deteniéndose. Matteo observó ese punto durante un momento más largo de lo normal. Luego frunció apenas el ceño, como si algo no coincidiera con lo que esperaba. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado ligeramente. Ya no era solo curiosidad. Era atención estratégica. Y por primera vez desde que comenzó toda esta extraña conversación, tuve la sensación clara de que Matteo no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por algo más que acababa de llegar. El sonido del motor en el estacionamiento privado duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para cambiar completamente la atmósfera del pasillo. Matteo ya no parecía simplemente curioso. Sus ojos se movían con una atención precisa, observando la puerta lateral como si cada pequeño detalle fuera importante. Yo también miré hacia ese lugar, aunque no entendía exactamente qué estaba ocurriendo. Desde donde estábamos no se podía ver el estacionamiento. Solo una puerta metálica cerrada y un pequeño panel de vidrio que reflejaba la luz del pasillo. Matteo permaneció en silencio durante unos segundos más, como si estuviera escuchando algo que yo no podía percibir. Luego giró ligeramente la cabeza hacia la sala privada detrás de él. No dijo ninguna palabra, pero uno de los hombres que estaba dentro apareció casi de inmediato en la puerta. El hombre miró a Matteo con atención profesional. Matteo hizo un gesto pequeño con la mano hacia la puerta del estacionamiento.
El hombre asintió y caminó rápidamente en esa dirección sin hacer ninguna pregunta. Todo ocurrió en menos de 10 segundos, pero fue suficiente para confirmar algo que ya estaba empezando a comprender. Matteo no era solo un invitado importante en la fiesta. Era alguien que daba instrucciones y esperaba que se cumplieran sin discusión. Cuando el hombre desapareció por la puerta lateral, Matteo volvió a mirarme. Por un momento pensé que olvidaría completamente que yo seguía allí. Pero no fue así. Sus ojos se detuvieron en mí nuevamente, evaluando la situación con esa calma constante que parecía ser parte natural de su carácter. Parece que esta noche quiere volverse más complicada de lo normal, dijo con un tono tranquilo. Yo no sabía exactamente qué responder. La situación ya era bastante extraña para mí, y la forma en que Matteo observaba todo a su alrededor hacía que pareciera que había piezas de una historia que yo todavía no podía ver. ¿Todo está bien?, pregunté con cautela. Matteo levantó ligeramente una ceja, como si la pregunta le resultara inesperada. Durante un segundo pareció considerar si debía responder o simplemente ignorarla. Finalmente habló. Probablemente sí, dijo. Pero prefiero confirmarlo antes de asumirlo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Desde el salón principal llegó una pequeña explosión de risas y el sonido de copas chocando en algún brindis elegante. Aquella escena parecía pertenecer a otro mundo completamente distinto del pasillo en el que nos encontrábamos. Matteo observó nuevamente la puerta del estacionamiento. Yo seguí su mirada sin saber exactamente qué esperaba ver. Pasaron unos segundos más. Luego escuchamos pasos acercándose desde la misma dirección. El hombre que Matteo había enviado regresó. Caminaba con rapidez, pero su expresión seguía siendo profesional y controlada. Se detuvo cerca de Matteo y habló en voz baja, lo suficiente para que yo no pudiera escuchar cada palabra. Solo alcancé a entender dos cosas. Había llegado un vehículo inesperado. Y alguien dentro de ese vehículo estaba preguntando por Matteo. No parecía una visita programada. Matteo escuchó el informe sin interrumpir. Su rostro no mostró sorpresa ni preocupación. Solo una concentración silenciosa, como si estuviera ajustando mentalmente los planes de la noche. Cuando el hombre terminó de hablar, Matteo asintió una vez. Luego volvió a mirarme. Y esta vez su mirada fue diferente. No era solo curiosidad. Era una decisión. Lucía, dijo con calma, creo que será mejor que no estés sola en este pasillo cuando mi invitado llegue. No entendía exactamente por qué dijo eso. Pero la forma en que lo dijo hizo que mi corazón volviera a latir más rápido. Porque algo me decía que la noche todavía estaba lejos de terminar. Las palabras de Matteo quedaron suspendidas en el aire durante un segundo que pareció demasiado largo. No entendía exactamente por qué no debía estar sola en ese pasillo, pero la forma tranquila en que lo había dicho hacía que sonara más como una decisión tomada que como una simple sugerencia. Miré hacia la puerta del estacionamiento otra vez, tratando de imaginar quién podía estar llegando para causar esa reacción tan precisa en él. El hombre que había regresado del estacionamiento se mantuvo a unos pasos de distancia, esperando nuevas instrucciones. Matteo observó el extremo del pasillo durante unos segundos más, como si midiera el tiempo exacto antes de que algo ocurriera. Luego volvió a mirarme. Ven, dijo finalmente con voz baja pero firme. No levantó la mano ni intentó guiarme físicamente. Solo giró el cuerpo hacia el salón principal, dando por hecho que lo seguiría. Dudé un segundo, pero algo en mi instinto me dijo que discutir no era la mejor opción en ese momento. Caminé detrás de él mientras regresábamos al salón lleno de luces y conversaciones elegantes. La transición fue inmediata. El sonido de la música volvió a llenar el aire, y la gente seguía conversando como si la noche fuera perfectamente normal. Nadie parecía notar la tensión silenciosa que Matteo traía consigo desde el pasillo. Algunas personas incluso lo saludaron al verlo entrar, inclinando ligeramente la cabeza o levantando una copa de vino en señal de respeto. Matteo respondió con pequeños gestos educados, pero no se detuvo a conversar con nadie. Caminó con la misma calma segura de antes, dirigiéndose hacia una zona más tranquila cerca de una pared decorada con grandes ventanales que daban vista a la ciudad iluminada. Me detuve a su lado, todavía tratando de entender qué estaba ocurriendo.
Desde allí podía ver la entrada principal del salón y parte del pasillo que conducía al estacionamiento. Matteo también observaba esa dirección. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Luego él tomó una copa de agua de una mesa cercana y la sostuvo en la mano sin beber. A veces los eventos elegantes atraen visitas inesperadas, dijo con tono tranquilo. Miré hacia la entrada del salón casi al mismo tiempo que él. En ese momento las puertas principales se abrieron. Dos hombres vestidos con trajes oscuros entraron primero, mirando el lugar con atención antes de hacerse a un lado. Detrás de ellos apareció otro hombre que caminaba con una seguridad relajada, como si el salón entero fuera simplemente otra habitación en su propia casa. No parecía mayor que Matteo, pero su presencia hizo que varias conversaciones cercanas bajaran de volumen. Algunas personas lo reconocieron de inmediato. Otras simplemente reaccionaron al cambio en la atmósfera. Matteo observó al recién llegado con una expresión tranquila que no revelaba nada. Yo, en cambio, sentí una incomodidad inmediata sin saber exactamente por qué. El hombre que acababa de entrar miró alrededor del salón durante unos segundos hasta que sus ojos se encontraron a Matteo. Una sonrisa leve apareció en su rostro. No era una sonrisa amistosa. Era más bien la sonrisa de alguien que acababa de confirmar algo que esperaba encontrar. Caminó hacia nosotros con pasos seguros, atravesando el salón mientras varias personas se apartaban ligeramente para dejarlo pasar. Cuando se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos se movieron brevemente hacia mí antes de volver a Matteo. Pensé que te encontraría aquí, dijo con voz calmada. Matteo mantuvo la misma postura tranquila, sosteniendo la copa de agua sin prisa. No estaba esperando compañía esta noche, respondió. El hombre sonrió un poco más. Eso lo sé, dijo. Por eso vine. Y en ese momento entendí que el verdadero motivo por el que Matteo no quería que yo estuviera sola en el pasillo. Acababa de entrar por la puerta principal. El hombre se detuvo frente a nosotros con una tranquilidad que contrastaba con la tensión silenciosa que comenzaba a sentirse en el aire. Sus ojos permanecían fijos en Matteo, como si todo el resto del salón hubiera dejado de existir. Durante un segundo nadie habló. Las conversaciones cercanas continuaban, pero ahora sonaban más lejanas, como si las paredes del lugar hubieran decidido aislar ese pequeño espacio donde estábamos de pie. Matteo finalmente dejó la copa de agua sobre la mesa cercana con un movimiento lento y controlado. No sabía que había regresado a la ciudad, dijo con voz tranquila. El otro hombre inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo esa sonrisa leve que parecía más calculada que amistosa. A veces los viajes cambian de dirección, respondió. Su voz era suave, pero tenía una seguridad que resultaba difícil de ignorar. Sus ojos se movieron nuevamente hacia mí por un instante, evaluándome con curiosidad antes de regresar a Matteo. Veo que no estás solo. Sentí inmediatamente el peso de esa observación. No sabía quién era ese hombre ni por qué su presencia hacía que Matteo pareciera más atento que antes, pero sí sabía que yo no pertenecía realmente a esa conversación. Matteo no respondió de inmediato. Solo observó al hombre frente a él con la misma calma que había mantenido desde el principio de la noche. Finalmente habló. Lucía estaba a punto de irse, dijo con naturalidad. Escuchar mi nombre en esa frase me tomó por sorpresa. No habíamos hablado de eso. Pero entendí el mensaje implícito en su tono. Era una forma elegante de sacarme de la situación. El hombre desconocido levantó apenas una ceja, como si encontrara interesante la manera en que Matteo había presentado la información. Es una lástima, comentó. Las noches como esta suelen volverse más interesantes cuando las personas correctas se quedan. Matteo no reaccionó a la provocación implícita en esas palabras. En cambio, su mirada se movió brevemente hacia la entrada del salón, donde los dos hombres que habían llegado con el visitante permanecían observando el lugar con atención discreta. Luego volvió a mirar a su interlocutor. No creo que esta sea la clase de interés que buscas, respondió con calma. El otro hombre soltó una pequeña risa baja. No era una risa divertida. Era más bien el sonido de alguien que disfruta un juego estratégico. Tal vez tengas razón, dijo. Pero sabes que nunca fui muy bueno ignorando oportunidades inesperadas. Durante unos segundos el silencio volvió a instalarse entre ellos.
Yo observaba la escena tratando de entender qué estaba ocurriendo realmente. Nadie levantaba la voz. Nadie hacía movimientos bruscos. Pero la conversación parecía cargada de significados ocultos que solo ellos dos comprendían. Matteo finalmente giró ligeramente hacia mí. Su expresión seguía siendo tranquila, pero ahora había algo más en su mirada. Algo parecido a una advertencia silenciosa. Lucía, dijo con voz baja, creo que tu taxi ya debería estar esperando afuera. No había pedido ningún taxi. Pero entendí inmediatamente lo que estaba haciendo. Asentí lentamente. Sí, respondí. El hombre desconocido observó el intercambio con evidente curiosidad. Cuando me moví para alejarme, sus ojos me siguieron durante un segundo más largo de lo normal. Fue un placer conocerte, dijo con un tono que sonaba educado, aunque no completamente sincero. No supe qué responder. Solo asentí brevemente y comencé a caminar hacia la salida del salón. Mientras me alejaba, sentí algo extraño. Como si la conversación detrás de mí no hubiera terminado realmente. Y justo antes de llegar a la puerta principal, escuché la voz del visitante nuevamente, más baja esta vez. Interesante lección de compañía, Matteo. No escuché la respuesta completa. Pero algo en el silencio que siguió me hizo entender que esa noche todavía no había terminado para ninguno de nosotros. Empujé la puerta principal del salón y el sonido de la fiesta quedó inmediatamente detrás de mí, amortiguado por el grosor del vidrio y el mármol del vestíbulo del hotel. El contraste fue extraño. Afuera todo parecía más tranquilo, más frío, como si el mundo real estuviera esperando después de una noche que todavía no lograba entender. Caminé hacia la salida principal tratando de ordenar mis pensamientos. Todo había ocurrido demasiado rápido. Primero el error en la terraza. Luego la conversación en el pasillo. Después las palabras que había escuchado detrás de la puerta entreabierta. Y finalmente ese hombre que había entrado al salón con la seguridad de alguien que no necesitaba pedir permiso para aparecer. Cuando crucé las puertas giratorias del hotel, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro con suavidad. La lluvia había disminuido y ahora solo quedaban pequeñas gotas cayendo desde los bordes del techo hacia el pavimento brillante de la calle. Algunos automóviles esperaban frente a la entrada mientras el personal del hotel ayudaba a los invitados a subir a sus vehículos. Miré alrededor buscando el taxi que Matteo había mencionado. Por supuesto, no había ninguno con mi nombre. Eso no me sorprendió realmente. Aquella frase había sido solo una manera elegante de sacarme de la conversación. Bajé los escalones del hotel lentamente y saqué mi teléfono para pedir un automóvil desde la aplicación. Justo cuando estaba escribiendo la dirección de mi apartamento, escuché una voz detrás de mí. ¿Lucía? Me giré de inmediato. Matteo estaba allí, saliendo del hotel con la misma calma con la que hacía todo. La luz dorada de la entrada iluminaba su figura mientras caminaba hacia mí con pasos tranquilos. Por un segundo pensé que el hombre desconocido también aparecería detrás de él, pero Matteo estaba solo. Guardé el teléfono en mi bolso. Pensé que te quedarías en la fiesta, dije. Matteo bajó los escalones hasta quedar frente a mí. La calle estaba relativamente tranquila a esa hora. Un par de autos pasaban lentamente y el sonido distante de la ciudad llenaba el silencio entre nosotros. Las fiestas pueden continuar sin mí, respondió con tono sereno. Sus ojos me observaron con la misma atención que había tenido toda la noche, como si todavía estuviera evaluando algo. ¿Estás esperando transporte?, preguntó. Asentí ligeramente. Voy a pedir un automóvil. Matteo miró brevemente la calle mojada, luego volvió a mirarme. Puedo hacer que te lleven, dijo. La propuesta sonó sencilla, pero dudé un segundo antes de responder. No sabía si aceptar ayuda de alguien que claramente vivía en un mundo que yo apenas comenzaba a comprender. Matteo pareció notar mi indecisión. No es una obligación, añadió con calma. Solo una opción más rápida que esperar aquí bajo la lluvia. Miré el cielo gris oscuro y luego la calle. Tenía razón en una cosa. No tenía muchas ganas de quedarme parada en la acera durante 20 minutos. Antes de que pudiera responder, un automóvil negro elegante se detuvo suavemente frente a la entrada del hotel. El conductor salió inmediatamente y abrió la puerta trasera con un gesto respetuoso dirigido hacia Matteo.
No dijeron ninguna palabra. Pero estaba claro que aquel vehículo no había llegado por casualidad. Matteo volvió a mirarme. Te llevará a donde necesites, dijo con sencillez. Dudé solo un segundo más antes de asentir. Caminé hacia el automóvil mientras el conductor mantenía la puerta abierta. Justo antes de entrar, miré nuevamente a Matteo. Él permanecía de pie bajo la luz del hotel, observando la calle con la misma expresión tranquila de siempre. Pero en ese momento comprendí algo que no había pensado antes. Aquella noche había comenzado con un simple error. Sin embargo, al subir a ese automóvil desconocido, tenía la sensación de que acababa de entrar voluntariamente en una historia mucho más grande de lo que había imaginado. El automóvil avanzó suavemente alejándose de la entrada del hotel mientras las luces doradas del edificio quedaban atrás en el espejo lateral. Me acomodé en el asiento trasero tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. El interior del vehículo era silencioso, elegante, con el leve aroma a cuero nuevo y el sonido suave de la lluvia que todavía caía sobre el techo. El conductor no dijo una sola palabra. Solo esperaba la dirección. Le di la ubicación de mi apartamento y él asintió con un movimiento breve antes de incorporarse al tráfico nocturno de la ciudad. Durante los primeros minutos me quedé mirando por la ventana. Las calles brillaban con el reflejo de los semáforos y los faroles, y algunos restaurantes todavía tenían mesas ocupadas a pesar de la hora. La ciudad parecía completamente normal. Como si nada extraño hubiera ocurrido esa noche. Pero dentro de mi cabeza la historia era diferente. Cada momento volvía una y otra vez. El beso equivocado en la terraza. La conversación detrás de la puerta. El visitante inesperado que parecía conocer demasiado bien a Matteo. Y la forma en que Matteo había decidido enviarme lejos justo cuando la conversación se volvía más tensa. Apoyé la cabeza contra el vidrio frío de la ventana. Tal vez todo había sido una coincidencia. Tal vez Matteo era simplemente un empresario importante con una vida complicada y contactos influyentes. Tal vez yo estaba exagerando cada detalle porque había escuchado una conversación fuera de contexto. Intenté convencerme de eso mientras el automóvil avanzaba varias cuadras más. Entonces algo llamó mi atención. Miré hacia el espejo lateral del vehículo y noté otro automóvil que venía detrás de nosotros desde hacía varios minutos. Al principio no pensé demasiado en ello. Era una ciudad grande y muchas personas compartían las mismas rutas nocturnas. Pero cuando giramos en una avenida más tranquila, el mismo automóvil oscuro hizo el mismo giro. Observé el reflejo durante unos segundos más. Tal vez era solo coincidencia. Pero la sensación extraña en mi estómago regresó. El conductor del vehículo en el que yo viajaba también pareció notar algo. Sus ojos se movieron brevemente hacia el espejo retrovisor interior. Luego volvió a concentrarse en la carretera sin decir nada. El automóvil detrás de nosotros seguía allí, manteniendo la misma distancia. Después de un par de cuadras más, el conductor finalmente habló por primera vez. Señorita, dijo con voz tranquila, ¿vive usted sola? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, respondí sin pensar demasiado. El conductor asintió ligeramente, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. No explicó nada más. Pero unos segundos después cambió de carril y tomó una calle diferente a la que normalmente llevaba hacia mi apartamento. Me incliné ligeramente hacia adelante. Esa no es la ruta directa, dije con cautela. El conductor respondió sin alterar su tono calmado. Lo sé. Miró nuevamente el espejo retrovisor durante un instante. Luego añadió con voz tranquila. Solo quiero asegurarme de que lleguemos sin compañía. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Volví a mirar por la ventana trasera. El automóvil oscuro todavía estaba allí. Manteniendo la misma distancia silenciosa bajo la lluvia de la ciudad. Sentí que el aire dentro del automóvil se volvía más pesado mientras las palabras del conductor se asentaban en mi mente. Asegurarse de que lleguemos sin compañía. Miré nuevamente hacia el vidrio trasero. La lluvia dibujaba líneas delgadas sobre el cristal y las luces de la ciudad se reflejaban en ellas como pequeños ríos de colores. Pero incluso a través de ese reflejo era fácil distinguir el mismo automóvil oscuro que continuaba detrás de nosotros. No aceleraba.
No intentaba acercarse demasiado. Solo mantenía la misma distancia constante, como una sombra silenciosa en medio del tráfico nocturno. ¿Es normal que alguien nos siga?, pregunté tratando de mantener la voz calmada. El conductor no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían concentrados en la carretera mientras tomaba otra esquina distinta a la ruta directa hacia mi apartamento. Finalmente habló con el mismo tono tranquilo que había usado antes. No siempre. Esa respuesta corta no ayudó mucho a tranquilizarme. Volví a mirar por la ventana. La ciudad se volvía un poco más tranquila a medida que dejábamos atrás las avenidas principales y entrábamos en calles más residenciales. Algunos edificios tenían las luces apagadas, otros mostraban ventanas iluminadas donde alguien todavía estaba despierto a esa hora. Automóvil oscuro seguía allí. El conductor volvió a mirar el espejo retrovisor durante un segundo más largo. Luego giró el volante y entró en una calle más amplia que conectaba con una avenida principal. El cambio fue inmediato. El tráfico aumentó y varios vehículos comenzaron a moverse entre los carriles. Durante unos segundos el automóvil oscuro quedó bloqueado detrás de otros coches. El conductor aprovechó ese momento para acelerar suavemente y cambiar de carril nuevamente. Yo observaba cada movimiento con atención, intentando entender si aquello era realmente una estrategia o simplemente una precaución innecesaria. ¿Esto tiene algo que ver con Matteo?, pregunté finalmente. El conductor no respondió de inmediato. Parecía estar pensando si debía contestar o no. Después de unos segundos habló. El señor Matteo siempre prefiere que sus invitados lleguen a casa sin complicaciones. Sus palabras no confirmaban directamente lo que estaba ocurriendo, pero tampoco lo negaban. Volví a mirar hacia atrás. Esta vez el automóvil oscuro ya no estaba visible entre los otros vehículos de la avenida. No sabía si había tomado otra ruta o si simplemente había quedado atrapado en el tráfico. El conductor mantuvo el automóvil en la avenida durante varias cuadras más antes de girar nuevamente hacia el barrio donde yo vivía. Mi edificio estaba a pocas calles de distancia. A medida que nos acercábamos, la tensión en mi pecho comenzó a disminuir lentamente. Tal vez todo había sido solo una coincidencia después de todo. Tal vez el otro vehículo había tomado la misma dirección por casualidad. Finalmente el automóvil se detuvo frente a mi edificio. El conductor salió primero y abrió la puerta para mí con un gesto respetuoso. Bajé del vehículo y miré alrededor de la calle tranquila. No había ningún automóvil oscuro a la vista. Solo algunos coches estacionados y la luz amarilla de un farol iluminando la acera mojada. Respiré profundamente. Gracias por el viaje, dije. El conductor asintió con cortesía. Que tenga buena noche, señorita. Cerré la puerta del automóvil y caminé hacia la entrada del edificio. Cuando saqué las llaves de mi bolso, escuché el motor del vehículo alejarse lentamente por la calle. Durante un momento pensé en Matteo. En la forma tranquila en que había manejado cada situación de la noche. Y en la extraña sensación de que, aunque ya estaba frente a la puerta de mi propio hogar, aquella historia que comenzó con un simple error todavía no había terminado. Me quedé unos segundos frente a la puerta de mi edificio sosteniendo las llaves en la mano, escuchando el sonido distante del automóvil que se alejaba por la calle húmeda. La noche había vuelto a sentirse tranquila, casi demasiado tranquila después de todo lo que había pasado. Miré hacia ambos lados de la calle una vez más. No había ningún vehículo oscuro estacionado cerca, ninguna figura observando desde la acera opuesta, nada que indicara que alguien hubiera estado siguiéndonos minutos antes. Solo la luz amarilla del farol reflejándose en el pavimento mojado y el murmullo lejano del tráfico de la ciudad. Finalmente abrí la puerta del edificio y entré al pequeño vestíbulo. El olor familiar del lugar me hizo sentir un poco más relajada. Era un edificio antiguo, con paredes claras y un ascensor pequeño que siempre tardaba demasiado en subir. Presioné el botón y esperé mientras el mecanismo metálico comenzaba a moverse lentamente desde algún piso superior. Durante ese momento de silencio, mi mente volvió inevitablemente a la noche entera. Matteo. Su voz tranquila. La forma en que parecía notar todo antes que los demás. Y esa sensación constante de que había muchas cosas que él sabía y yo no. El ascensor finalmente llegó con un sonido suave y entré presionando el botón de mi piso.
Mientras las puertas se cerraban, me observé en el pequeño espejo interior. Parecía una noche normal después de una fiesta elegante. Pero sabía que no lo había sido. Cuando el ascensor se detuvo en mi piso caminé por el pasillo silencioso hasta mi apartamento. Abrí la puerta y encendí la luz de la sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa tarde. El sofá gris junto a la ventana, la pequeña mesa con libros apilados, la planta que siempre olvidaba regar a tiempo. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda contra ella durante unos segundos. Había terminado. Al menos eso parecía. Dejé el bolso sobre la mesa y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver parte de la calle iluminada por los faroles. El mismo lugar donde el automóvil me había dejado minutos antes. Durante un momento todo parecía perfectamente normal. Luego algo llamó mi atención. Un automóvil oscuro dobló lentamente la esquina de la calle y se detuvo justo frente al edificio. Mi respiración se detuvo por un segundo. El motor permaneció encendido mientras. El vehículo quedaba estacionado bajo la luz del farol. No podía ver claramente el interior desde esa distancia. Solo la silueta oscura del automóvil bajo la lluvia ligera. Sentí el teléfono vibrar dentro de mi bolso sobre la mesa. El sonido repentino me hizo girar de inmediato. Caminé hacia el bolso y saqué el teléfono. El número en la pantalla no estaba guardado en mis contactos. Pero por alguna razón tuve la sensación de saber exactamente quién era antes de contestar. Deslicé el dedo sobre la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. Lucía, dijo la voz tranquila al otro lado de la línea. Era Matteo. Cerré los ojos un segundo. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté. Escuché una breve pausa antes de su respuesta. Digamos que tengo buenos recursos. Miré nuevamente hacia la ventana. El automóvil oscuro seguía allí. Matteo habló otra vez con la misma calma de siempre. Solo quería asegurarme de que llegaras bien a casa. Mi mirada permaneció fija en el vehículo estacionado frente al edificio. Llegué bien, respondí lentamente. Hubo otro pequeño silencio al otro lado de la línea. Luego Matteo habló con un tono que parecía más serio que antes. Entonces quédate dentro esta noche, Lucía. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Durante un segundo no dijo nada. Luego su voz regresó, baja y firme. Porque el automóvil que está estacionado frente a tu edificio no es mío.